Hola querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestra serie de Evangelios Paralelos. Este es el episodio 109, diciembre 13 del año 2024, y el tema de hoy es la profecía acerca de las parábolas. Las lecturas que vamos a leer provienen de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Gracias, Yeho, por las escrituras en la pantalla. Leemos Mateo 13, 34, 35, Marcos 4, 33, 34. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Salmo 78, 2. En Marcos dice: y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Este es un episodio muy interesante, yo estoy seguro que te va a gustar. Y hablemos del contexto. ¿Qué acaba de suceder? Pues en los versos anteriores, el Señor Jesús acaba de contar la parábola de la levadura, que es el episodio 108. Espero que lo hayas visto. Si no, míralo. Pero hoy tú vas a aprender por qué Él usó parábolas. Una parábola es una ilustración. ¿Cuál es el propósito de una ilustración? Es enseñarte algo. Es una forma de enseñar, pero con algo gráfico, con una imagen, con una historia. Una ilustración es bien poderosa para transmitir un mensaje, una enseñanza. Cuando se trata de videos y de eventos en donde hay alguien que está ejecutando algo enfrente de los demás, tú sabes que, por ejemplo, en el caso de los comediantes y los actores, ellos están aquí para entretenerte. Ese es el objetivo principal que ellos buscan, ¿no es cierto? Entretenerte, y tú los escuchas, te ríes con ellos, miras los programas, etcétera, y tú te entretienes con ellos, ¿verdad? Ese es el trabajo de ellos, entretenerte. Pero por otro lado, a ti quizás te guste leer. Tú lees un libro y entiendes el mensaje que el autor está transmitiéndote. Lo mismo sucede con canciones. Los que escriben canciones, ellos quieren transmitir un mensaje. Y cuando tú lees y escuchas, dices: esto es lo que este libro quiere decir, o el autor quiso decir a través de este libro, o esta canción, o este poema. Y tienes por otro lado los que son eminentemente puros maestros, y el trabajo de ellos, como tú sabes, es básicamente enseñar. El Señor Jesús no era ninguna de esas cosas, sino que Él era un comunicador extraordinario como ser humano. Él era extraordinario en su forma de expresarse, de comunicarse. Y Él utilizaba ilustraciones para educar a la gente. Un comunicador extraordinario va a utilizar ilustraciones si eres inteligente y curioso al respecto del tema en mención. Si no te interesa el tema, ni vas a comprender la ilustración, ni vas a dedicar tiempo para estudiar o tratar de comprender de lo que estaba hablando este comunicador. Eso es algo natural. Yo quiero que sepas esto. El Señor nuestro Dios ama a todos. A todo el mundo el Señor ama. El Señor Dios ama al que nació en un país o al otro, que es de este color o de este tamaño o de esta familia. El Señor ama a todos. Y el Señor, en su amor, se acerca a cada uno de nosotros de diferentes maneras. ¿Sabes eso? Él hace un acercamiento hacia ti, hacia mí, hacia todos. ¿Cómo Él lo hace? Pues lo hace a través de la Biblia, lo hace a través de la predicación y enseñanzas en videos. Cuando esto ocurre, el Señor se está acercando a ti. Cuando de pronto tú dices: yo siento la necesidad de acercarme a Dios, esa es tu respuesta a su acercamiento. Y eso es lo que Él observa. ¿Cómo es que tú respondes al acercamiento del Señor? Porque te voy a decir esto: el Señor nuestro Dios no te va a hacer nada fácil
simplemente porque Él te ama. Eso no va a suceder así. El Señor Dios te ama, pero no te va a hacer nada fácil. Nada te lo va a hacer fácil. En todo lo que tiene que ver con tu relación con el Señor Dios, tiene que haber un proceso y hay un precio que pagar. No porque el Señor te ama, te va a resolver todos tus problemas y te va a proveer todo y te va a resolver todo, de manera que tú digas, tan lindo el Señor como me ama. Eso no es así. Definitivamente no es así. Nuestro Señor Dios está esperando que tú hagas un esfuerzo en todo, particularmente cuando se trata de sabiduría. Que no te quepa la menor duda al respecto. Tú quieres aprender la palabra del Señor, Él se acerca. Hay mensajes bíblicos, este es uno de ellos. Hay música, hay canciones, está la radio, están los canales de televisión con predicadores. En fin, hay muchas formas en que el Señor se acerca a ti y te quiere enseñar cosas, te quiere abrir el entendimiento. Pero Él no te lo va a hacer fácil. Él quiere ver cómo tú respondes y quiere ver qué tanto esfuerzo vas a poner en adquirir sabiduría. Porque es la sabiduría que proviene de Dios. No es algo que se obtiene tan simple como ir a la tienda a comprar algo. Aquí está el dinero y aquí está lo que sea que quieres comprar. Sabiduría no es así. La sabiduría de Dios no proviene de esa manera. Hay una escritura interesante acá que está en la pantalla. Proviene del capítulo 4 del libro de Proverbios, verso 7, y dice, el primer paso para ser sabio es buscar sabiduría. De modo que debes usar todo lo que tengas para obtener entendimiento. El primer paso para ser sabio es buscar sabiduría, buscarla. Es como cuando tienes sed, que tú vas y buscas algo de tomar, quieres un poco de agua. O cuando tienes hambre, que quieres algo de comer, tú buscas eso. Sabiduría es algo que va a venir a ti si tú la buscas. Por eso es que tienes que usar todo lo que tengas para obtener entendimiento. Requiere tu atención, requiere tu dedicación. La sabiduría va a venir a ti cuando tú haces el tiempo para obtener esa sabiduría de Dios. No es algo que va a suceder solo porque haces una oración. Señor, dame la sabiduría. ¡Bum! Ya vino. No es así. No es tan simple. Requiere un proceso de capacitación. Requiere un proceso de enseñanza, aprendizaje para lograr entender. De hecho, tú tienes que aprender a aprender. Aprender es un proceso. Y el Señor nuestro Dios quiere darte cosas, pero Él quiere ver que pongas la energía necesaria en esto. Sabes que cuando el Señor habló de estas parábolas, Él lo hizo por varias razones, pero una de ellas, que es la con la cual quiero iniciar hoy esta explicación, es que era necesario que se cumpliera la profecía que está escrita en el Salmo 78:2. En esta profecía dice que Él tenía que hablar historias para revelar cosas ocultas. La profecía es sumamente importante en la relación con nuestro Señor Dios. Tú sabes que el Señor Dios se mueve a través del tiempo, pasado, presente y futuro. Él se mueve de adelante para atrás. Él no tiene ningún inconveniente en moverse a través del tiempo. Y el Señor, omnipotente y omnisciente, que Él todo lo sabe y todo lo puede hacer. Él conoce las circunstancias tanto en un tiempo pasado, presente y futuro. Él todo lo sabe. La profecía que Dios da a través de su palabra se cumple. Se ha cumplido, y una de ellas es esta, que el Señor Jesús debía utilizar historias para contar y enseñarle a la gente. Pero si tú no entiendes la importancia de profecía cumplida, tú realmente no sabes mucho acerca de nuestro Señor Dios.
Porque nuestro Señor Dios opera de acuerdo a la profecía que está dada. La profecía de Dios es como un mapa, es como un plan que establece las rutas, qué es lo que va a suceder, en dónde, con quién, cuándo, qué viene primero, qué sucede después. Todo esto es parte de la profecía. Todo esto es bíblico. Todo es bíblico. Y por ello es que el Señor Jesús dijo lo que dijo con sus parábolas. Esas ilustraciones que abren el entendimiento. Pero tú sabes muy bien que Él hablaba así a la gente en general. Él decía las parábolas, pero no siempre era fácil de entender lo que Él decía. Él decía cosas que era una ilustración, que los mismos discípulos se quedaban rascándose la cabeza pensando, pero ¿esto qué querrá decir? Entonces luego, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cómo es que Él decía las parábolas? Tú lees que en los versos subsiguientes hay un momento en donde la pregunta viene de parte de los discípulos, que le hacen este cuestionamiento. ¿Qué quiere decir esto que has dicho? Y cuando Él estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Esta es la forma en que opera el Señor. El Señor Dios se acerca a ti y Él te habla a través de un verso bíblico que miras en un lugar, en otro. A veces tú puedes tener en tu propia casa versos bíblicos que están impresos o en un cuadro y están allí, ¿verdad? O a veces alguien te envía un verso del día, por ejemplo, y lo miras. Y a través de ese verso Dios te está hablando. Él se está acercando hacia ti. Y el deseo del Señor es observar tu reacción. Porque si tú no respondes como una persona interesada en lo que Él te está queriendo decir, Él mira qué poco esfuerzo pones en tratar de entender ese verso, ese acercamiento que Él tuvo. El Señor se va a acercar a ti a través de una canción. Tú estás en cualquier lugar y de pronto escuchas, prestas atención, hay una canción, algo que está hablando acerca de Dios, acerca de ti, lo que estás viviendo en ese instante. Y allí el Señor Dios se está acercando a ti. Y Él se queda observando cómo es que tú respondes. El Señor Jesús hizo eso todo el tiempo. Él decía las parábolas y la gente escuchaba, pero muy probablemente les entraba por un oído y les salía por el otro, ni entendían. Sabes que en ocasiones eso pasa con la gente que asiste a las iglesias o que escucha enseñanzas bíblicas. Les entra por un oído y les sale por el otro, porque ni entendieron nada. No comprendieron nada. Es como que estuvieran dormidos, anestesiados. Pero el Señor está observando tu respuesta. Cada vez que tú estás escuchando a un predicador, cada vez que hay una lección bíblica, ya sea que vas a una iglesia o a un grupo de estudio bíblico, o bien que escuchas un mensaje como este, hay cosas que el Señor te está queriendo decir y depende de ti, únicamente de ti, cómo vas a responder. Porque Él está haciendo el acercamiento. Él está moviendo todas las cosas para llamar tu atención. Él ha hecho su parte inicial. Ahora quiere ver cómo tú respondes. Y a eso se debe que cuando estaban a solas, el Señor Jesús les explicaba a sus discípulos todo, porque ellos querían saber. Los discípulos pusieron el tiempo y la dedicación para entender lo que el Señor Jesús les quería decir, para entender el llamado que Dios les estaba haciendo. Los discípulos decidieron invertir tiempo y dinero y esfuerzo con devoción y dedicación
para comprender lo que el Señor Dios les quería decir. Porque solamente así es como ellos podían cumplir ese llamado. Si ellos no escuchaban lo que el Señor estaba diciendo, si ellos no comprendieran lo que el Señor Jesús estaba explicando, no iba a ser posible para los discípulos poder hacer lo que tenían que hacer, lo que Dios estaba esperando que hicieran. Y eso te sucede a ti. Cuando tú dices, yo quiero aprender más. Y tú tomas la Biblia y dices, yo quiero comprender qué quiere decir esto. Y le dedicas tiempo a esto. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo quiero leer la Biblia en un año. Magnífico. Otros incluso dicen, no, yo voy a leer la Biblia en 3 meses. Toda la Biblia. Yo he escuchado historias de gente que dicen un día, ¿sabes qué? Yo quiero leer la Biblia y no voy a parar hasta que termine. Y ¡boom! Hasta que termina. Y es admirable. En realidad, cada quien tiene su propia intención y hay diferentes momentos e instancias para cada persona en cuanto a cómo leer la Biblia. Yo te digo a ti, ¿tú quieres leer la Biblia y comprenderla? No corras. Toma tu tiempo. El Señor te va a guiar a un pasaje, te va a guiar a un libro, te va a guiar a una idea, a algo en la Biblia. Y allí tienes que detenerte para reflexionar qué es lo que el Señor Dios te está queriendo decir. El problema con mucha gente es que ellos miran el tema de leer la Biblia algo así similar como el tema de ir a la iglesia el domingo. Decimos, ya fui a la iglesia, check. Ya escuché tal mensaje de fulanito, check. Ya escuché el de melanganito, check. O ya escuché la lista de todas las predicaciones, check, 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 check. Ya estuvo. Ok, ya cumplí. Cuando lo ven desde esa perspectiva, es mejor que nada, por supuesto. Pero muy poco realmente va a caer al corazón. Muy poco. Porque estaban corriendo. Te repito, escuchan por un oído, se les sale por el otro. No logran comprender, no logran procesar, no logran captar cuál es el mensaje que Dios está queriendo decirles. Pero si, por el contrario, tú dices, yo no quiero ser así, yo realmente quiero comprender qué es lo que Dios me está hablando, tú te vas a tomar tu tiempo. Y tomas esa parte de la escritura y la lees. Y aquí es donde tú puedes acudir a comentarios, explicaciones, que muchas de esas cosas están disponibles en línea, online. Y tú puedes incluso tener acceso a ciertos predicadores que explican cosas. Ahora, entiende esto. Hay mucha gente que está online en diferentes plataformas que ellos leen un pasaje de la Biblia y disparan lo primero que se les viene a la cabeza. Porque no tienen entendimiento de lo que están leyendo. Ni siquiera de lo que están diciendo. Solo hablan porque es lo que hacen. Tiene que haber una comprensión de la escritura para poder explicarla. Si no hay una comprensión, esta persona solo está hablando tonteras. Y es evidente cuando esto sucede porque ellos toman temas que son siempre polémicos. Te voy a hablar de ejemplos. El caso del futuro, por decirte algo, lo que se conoce como escatología, los tiempos finales. Hay gente que toma porciones de diferentes versos y pasajes de la Biblia y toman este pasaje y luego disparan una idea y dicen esto y esto es lo que va a pasar y esto representa tal cosa y empiezan a dispararse una serie de teorías que cualquier persona con entendimiento bíblico dice, este amigo está, pero saber en qué planeta. Y te voy a dar otro ejemplo, que son porciones del Antiguo Testamento que tienen que ver con cosas, por ejemplo, como celebraciones, festividades que son judías. Y dicen, bueno, ahora hay que hacer esto, entonces quieren implementar cosas ahora, así como dietas, y dicen, ya no voy a comer tocino, ya no voy a comer camarones,
porque la Biblia dice, y ahora solo voy a hacer esto el día sábado, y ahora solo me voy a vestir así porque esto, y van con cosas un poco extravagantes como la barba de esta manera y piezas para orar que se ponen prendas, y una serie de cosas que son sus propias interpretaciones porque no tienen un entendimiento, una comprensión de lo que la Escritura está diciendo allí en términos del contexto, en términos del tiempo, la aplicación, a quién fue dirigido el pasaje, quién lo escribió, a quiénes les escribió este pasaje y cómo es que el Señor quiere que entendamos este pasaje en nuestro contexto actual. Es importante que tú utilices la ayuda de comentaristas bíblicos y maestros que explican cosas, pero tienes que evaluar quién es esta persona que está diciendo esto. Porque hay ocasiones, te repito, en donde tú vas a basar tus ideas e incluso doctrinas en lo que una persona que está disparatada inventó. Tú no puedes cometer ese error. Pero cuando tú tomas tu tiempo, que es lo que te repito, quieres comprender pasajes bíblicos, toma tu tiempo. No corras. No llegues a conclusiones inmediatas y rápidas y digas, así es y punto y se acabó. No, las cosas no son así. No hay nada en la vida que es así. Todo requiere un proceso, tienes que comprender. Y ese es el desafío más grande para todos, ¿verdad? Tenemos que aprender a aprender. El proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo es que la sabiduría que viene de Dios viene como resultado del esfuerzo que ponemos en comprender el pasaje bíblico? Cuando tú tienes hambre por Dios nuestro Señor, cuando tú tienes hambre por sabiduría, cuando tú tienes hambre por la Biblia, cuando tú tienes hambre por el Espíritu Santo, cuando tú tienes hambre por la verdad, tú la vas a encontrar. El Señor no te va a esconder cosas cuando tú de verdad tienes hambre por ese conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que la sabiduría de Dios viene a mí? ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cómo es posible que todo esto está inmerso con la iglesia? ¿Y cómo es que la iglesia tiene que ver conmigo y mi interacción con mi pastor y la iglesia y los miembros y el reino de Dios? Cuando tú tienes hambre por entender estas cosas, tú vas a encontrar esa verdad. Si tú tienes hambre por la verdad, tú vas a conocer la verdad. Honestamente, tú dices, yo realmente quiero saber la verdad. Y allí Dios observa tu reacción y el Señor dice, parece ser que quiere poner esfuerzo en esto. Ya no es nada más que está allí sentadito oyendo al predicador, sino que ahora quiere dedicar tiempo para comprender la verdad. Quiere entender la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la vida, la verdad acerca del Señor Dios Todopoderoso, la verdad acerca de ti mismo. ¿Qué tan honesto eres tú contigo mismo? ¿A qué se debe que estás aquí escuchándome hoy? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Tienes hambre por Dios? ¿Tienes hambre por la verdad de Dios? ¿Y qué te puedo decir acerca de las relaciones con otros seres humanos? ¿Cuántas de esas relaciones en las que tú tienes son honestas y son verdaderas? ¿Cuántas de esas cosas con las que estás relacionado son totalmente vanas? Son tal vez no perversas, pero irrelevantes. Y mientras tanto, el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, no tiene el lugar que debería tener en tu corazón porque estás distraído con cosas. Pero cuando tú tienes hambre por el Señor Dios y por su palabra y por conocer la verdad, tú la vas a encontrar.
El Señor Jesús usó las parábolas por varias razones. La primera es porque estaba profetizado que Él tenía que hablar historias para enseñar y revelar cosas ocultas a la gente, y lo hizo. Él lo hizo porque a través de eso la gente se dio cuenta qué excelente comunicador Él era. Y se quedaron admirados de lo que Él decía. Por eso es que habló en parábolas, pero también lo hizo por una tercera razón, y es que quería ver la respuesta de los discípulos, y cuando ellos tenían curiosidad y decían, explícanos, Él se sentía feliz porque decía, tiene curiosidad, le voy a explicar. Pero también hay una razón hacia ti y hacia mí, por la cual el Señor usó las parábolas. Es porque Él quería y quiere hoy ver nuestra respuesta a esas parábolas, a esas explicaciones. Él quiere saber qué tanto interés, genuino y verdadero interés tienes tú en Él y su palabra. Y esa respuesta la va el Señor a descubrir basado en el esfuerzo que pongas investigando, leyendo, escudriñando, reflexionando a través de lo que escuchas y entender qué es lo que Él te está queriendo decir para que lo comprendas con el objetivo que hagas algo que Él quiere que hagas. Tú no vas a hacer lo que el Señor quiere que hagas si no comprendes lo que Él te está diciendo. Y no lo vas a comprender si no dedicas tiempo para entender sus palabras. La profecía de Dios que tiene que ver con los tiempos finales y con tu propia vida ya está escrita. Y tienes que dedicar tiempo para comprender todo esto, porque así es como vas a entender la vida y entender tu propia vida y entender tu función en la vida y cómo es que Dios, nuestro Señor, quiere usarte para un propósito. De todas las cosas proféticas, de todas las revelaciones que puedes recibir, las dos revelaciones más importantes son, 1, que eres un pecador, y 2, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por ti para perdonar todos tus pecados. Y esa revelación que viene por el Espíritu Santo, adentro de tu corazón te hace ver la realidad. Yo tengo que cambiar. Perdóname, Señor. Y dices, yo veo la gloria del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y allí es donde el milagro ocurre. El Espíritu de Dios ingresa, penetra en tu corazón, te llena y te transforma a un nuevo nivel de vida. Este fue nuestro episodio número 109 de Evangelios Paralelos. Como tú probablemente sabes, tenemos gran cantidad de mensajes similares a estos en español. La mayoría de todas las enseñanzas que nosotros liberamos están en inglés, pero aún en las plataformas de Facebook, Vimeo, YouTube y nuestro website, tú vas a encontrar una categoría que dice español y allí vas a encontrar muchos programas como este que te van a ayudar a comprender mejor las Escrituras. Por otro lado, si tú tienes un televisor smart, ya sea Roku TV, Apple TV, Samsung TV o Amazon Fire Stick TV, busca nuestra aplicación Gian TV y allí también vas a encontrar ese pasaje, esa categoría español, y allí te invito para que continúes escuchando la palabra de Dios. Gracias por tu tiempo y te deseo un feliz resto de tu día.